los abusos ya no tienen cabida. Vamos a otra cosa en asuntos de índole internacional y vamos a hablar primero del del asesinato de uno de los candidatos a la presidencia del Ecuador, nación hermana sudamericana, de nombre Fernando Villavicencio, que esta semana fue asesinado mientras salía de un mitin, de una reunión con sus partidarios en plena campaña electoral que existe en este momento en esa nación hermana. Este hombre había recibido diversas amenazas y estas amenazas fueron finalmente cumplidas. Sin embargo, él fue enemigo de varios gobiernos. El gobierno de Rafael Correa, un gobierno patriótico, nacionalista y antineoliberal, que le dio a Ecuador grandes beneficios, entre ellos que regresaran al país muchos ecuatorianos que se habían exiliado por las políticas neoliberales a España o a los Estados Unidos. Construyó infraestructura que nunca se había construido en el Ecuador. Construyó escuelas, universidades, presas hidroeléctricas, carreteras, etc. Disminuyó la deuda externa de forma drástica, distribuyó la riqueza y, en fin, elevó el nivel de vida de los ecuatorianos y se creció a unos indicadores muy altos. Sin embargo, este presidente fue traicionado por su sucesor, en algún momento vicepresidente de él, Lenín Moreno, un individuo acomplejado que se vendió a las fuerzas de la oligarquía local, que están representadas por banqueros y sobre todo por los poderosos medios de comunicación local que le hicieron la vida imposible a Correa, lo calumniaron y lo persiguieron hasta que lo hicieron caer. Lograron que Lenín Moreno lo traicionara, parece ser que no le faltaba mucho a este señor para dar el paso, y le dieron bastante dinero a cambio, y se iniciaron una serie de juicios que terminaron con la huida del país a Bélgica de Rafael Correa, porque no le quedaba de otra, colgándole milagritos como el asunto de Odebrecht, en el que, por cierto, estuvieron imputados algunos priistas del gobierno de Peña Nieto en nuestro país. Fue encarcelado, fue juzgado, condenado y encarcelado su vicepresidente Jorge Glass, injustamente en un verdadero juicio político, arbitrario, producto de una tiranía, de una dictadura, y finalmente el nombre de Rafael Correa se ensució entre el pueblo. Hoy, algunos interesados primero dijeron que el asesinato de este candidato Fernando Villavicencio, también crítico de Lenín Moreno y también de Lasso, el actual presidente de Ecuador, un banquero, un neoliberal, también que viene del pasado. Lamentablemente los pueblos a veces no entienden o no saben defender lo que les ha costado tanto trabajo y algunas personas relevantes. Es de allí que sea vital defender a este gobierno y no permitir que regresen los gobiernos que en los últimos años empobrecieron a México y le causaron tanto daño. Pero ahora culpan al cártel Jalisco Nueva Generación o al cártel de Sinaloa por decir algo. Y entonces las condolencias y el rechazo a la violencia se extienden por toda la región. López Obrador asegura que se ha señalado al cártel Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa de manera sensacionalista. Vi noticias de los mismos de siempre y opiniones diciendo que el presidente ya estaba defendiendo al cártel de Sinaloa. No está defendiendo al cártel de Sinaloa, está diciendo que se diga la verdad, porque la verdad es que están los mismos de siempre detrás de esto. Desde arriba, desde el norte, según dicen algunos, se planeó este asesinato. Y no es precisamente el eliminar a Villavicencio de la contienda, es culpar a Correa del asesinato para hacer descarrilar a su candidata y el vicepresidente, candidatos de su partido, que tienen muchas opciones de ganar. Esa es la estrategia, realmente es lo que está detrás. The New York Times nos dice: crisis en Ecuador, 6 sospechosos detenidos en el asesinato de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio había sido franco al señalar vínculos entre el Estado y el crimen organizado. El país está inmerso en la violencia relacionada con el narcotráfico. Y eso sucede cuando, bajo el gobierno de Lasso, un gobierno muy similar a los gobiernos panistas y priistas anteriores a Andrés Manuel López Obrador. Correa no permitió el crimen organizado.
En tiempo de Correa no había violencia, no había esta delincuencia, no había nada de estos problemas. Y sin embargo, hoy pretenden echarle la culpa a él, culparlo a él, para que no vuelva ni por sí ni a través de otros. Este es un tuit de Rafael Correa, reciente, pero habla de un fallo en el caso de su ex vicepresidente Jorge Glass, al que ya me referí antes, y habla de un fallo sin precedentes. La justicia brasileña, donde estaba el epicentro del problema de Odebrecht, una empresa brasileña, anula pruebas de caso Odebrecht contra Jorge Glass, es decir, el vicepresidente Rafael Correa. A Rafael Correa también lo acusaban de delitos relacionados con esto. Todo fue una farsa y con el encarcelamiento e ilegal destitución de Jorge empezó la debacle de la patria. Realmente todo se trató de acabar con el proyecto nacionalista, con el proyecto patriótico e inteligente de Rafael Correa. En mi opinión, uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestra América. Y esperemos que pueda volver él o los suyos para reencauzar a esta nación hermana y arrancarla de las garras del caos, de la violencia que es producto de ese tipo de modelo económico y de ese caos organizado. Ya hemos hablado de Victoria Nuland, la esposa de Robert Kagan, o Kagan, no sé cómo se pronuncia, se oye feo de todos modos. Este señor straussiano, neoconservador, así se les llama, o esa es la doctrina, seguidores de Strauss, un judío alemán que emigró a los Estados Unidos y generó una doctrina que es, entre otras cosas, la doctrina del caos y de la guerra perpetua. Victoria Nuland es una halcón de Washington, de este grupo de los que fueron autores de las guerras de Irak, de Afganistán, de Libia, de Siria y todos una cantidad tremenda de conflictos en el mundo, también el bombardeo de Belgrado y el caos en Yugoslavia. Pero ahora vicesecretaria del Departamento de Estado, está provisionalmente, yo creo que ella quedará con el cargo de secretaria de Estado, ha viajado a Niamey, a la capital de Níger, para tratar de poner orden, dando instrucciones como acostumbraba, nada más que ahora ya lo tiene que hacer público, para expresarse la grave preocupación de los intentos antidemocráticos para hacerse del poder, y fue a urgirles a estos golpistas para que regresen al orden constitucional. Léase al desorden producido intencionalmente por ellos a través de un presidente vendido, traidor a su pueblo y que servía a los intereses de las grandes corporaciones. Victoria Nuland lo que hace es ir a Níger y decirle a los golpistas: aquí pórtense bien, muchachos, y regresen al orden porque hay acuerdos económicos y los tenemos con el señor al que ustedes quitaron y no nos preguntaron antes de quitarlo. Sputnik, este medio ruso vetado en toda Europa, consigna la noticia de que Francia está muy triste, está infeliz, está triste, está preocupada y triste con Nigeria porque al canal Francia 24 lo suspendieron en Níger. Qué cosa tan terrible, pero no se acuerda París de cuando prohibieron Sputnik en Francia. Así son de hipócritas, son como los nuestros. Su filosofía es la hipocresía. Y esta publicación alemana, bueno, este es un diario, noticias oficiales del gobierno alemán. Miren lo que dice Alemania. Ay, nanita, sí se asusta Níger. Se suspende temporalmente la cooperación al desarrollo con Níger. Alemania y sus socios aumentan la presión sobre los golpistas de Níger para que restituyan en el cargo al presidente Bazoum, elegido, entiéndanlo por favor, democráticamente, es decir, por las grandes potencias occidentales y por las grandes corporaciones que explotan el uranio y el oro en esa pobre nación, que debo decirles que es la segunda más pobre del mundo, y con migajas, con esa cooperación para el desarrollo de la que habla el gobierno alemán, los mantienen para que no se mueran y sigan trabajando en las minas en las que se explotan estos minerales. Político,
los jefes del golpe de Estado en Níger se rehúsan a permitir a la jefa de la diplomacia norteamericana, en este caso Victoria Nuland, le impiden reunirse con el presidente depuesto. Ella esperaba ir a dar órdenes, pero le salieron respondones estos muchachos africanos, que además son jóvenes, los golpistas. Notimérica nos dice que Níger y Rusia, Zaharova es la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que preside un hombre muy brillante que se llama Sergei Lavrov. Zaharova compara la visita de Nuland, de Victoria Nuland, a la que me he referido anteriormente, a Níger, con su paseo durante las revueltas del Euromaidán de 2014. He platicado ya en múltiples ocasiones que la guerra de Ucrania no inició hace un año, no inició en esta etapa, inició en 2014 con un golpe de Estado que fomentó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN y sus servicios secretos en Ucrania, con un acto violentísimo que se llamó el Euromaidán, una protesta de mercenarios en la plaza principal de la capital de Ucrania, Kiev. Allí estuvo presente Victoria Nuland alentándolos y repartiéndoles cajitas felices de McDonald's. Reuters nos dice que Nigeria investiga, no sé si lo tengo aquí, pero claro, Nigeria investiga, y miren ustedes cuál es la explicación, una de las explicaciones por las que no debía permitirse el golpe de Estado ni que se perdiera el control sobre el gobierno de Níger. Nigeria está investigando un derrame de un ducto de Shell, que es un ducto que atraviesa también Níger, un oleoducto que atraviesa Níger y que pertenece a Shell. Donde hay ductos, hay intereses. Donde hay intereses, hay conflictos. Donde hay conflictos, a veces hay guerras. Eso es lo que pasa en muchos lugares. Hay que buscar, y eso es en geopolítica, el buscar los emplazamientos del territorio, los accidentes geográficos, las fronteras que se tienen, los recursos con los que se cuenta, y en este caso ya las instalaciones para trasladar recursos energéticos que hoy son muy importantes. Dice Xóchitl Gálvez que no, que nos equivocamos rotundamente, porque lo de hoy, según le comentó Cuadri y le confirmó Anaya, es el sol, es el viento, y son todas esas energías limpísimas que solamente en su imaginación funcionan. No solo en Níger, sino en Ucrania, en muchos otros lugares del mundo, en Siria, la guerra es por gas y por petróleo, y por otros recursos como el uranio. Y aquí se refiere a esta nota a la misma noticia. El derrame del gasoducto de Shell contamina las granjas y también comunidades pesqueras y agropecuarias en una parte ya muy contaminada de Nigeria. ¿Qué hay de toda la contaminación? Aquí la REA nos puede platicar qué es contaminar un río, qué es arruinar varias extensiones de tierra y a varios campesinos y salir impune y impune. Es lo mismo que acontece en todos esos lados. Infobae, Nigeria cortó la electricidad a Níger, la poca que tiene, porque debo decirles que Níger, que es un país riquísimo en uranio y en oro, solamente el 20% de la población goza de energía eléctrica. Pero ese 20% ya se lo cortó Nigeria por instrucciones superiores, porque su presidente, ahora les voy a contar de quién estamos hablando. Y el bloque de África Occidental, que preside el presidente de Nigeria, no descartó una intervención militar tras el golpe de Estado. Eso mismo le aconteció, ya lo conté, a Jacobo Arbenz en Guatemala. ¿Quiénes fueron los que hicieron el trabajo sucio de la CIA? Pues Somoza, por ejemplo, el presidente de Nicaragua, que estaba al servicio de los servicios secretos norteamericanos y del Departamento de Estado, y otros presidentes traidores a la nación hermana, a Guatemala. Este señor, el presidente de Nigeria, que amenaza con invadir Níger y que les cortó la luz, se llama Bola Ahmed Tinubu, o Tinubu, pues no tiene acento. Y dice, miren qué bonitas fotos.
Tuve grandes momentos con otros jefes de Estado e importantes dignatarios. Aquí, en grandes banquetazos, fui recibido, fui agasajado, sirvió como anfitrión el presidente Emmanuel Macron en París esta tarde. El presidente Macron y su esposa, la primera dama Brigitte Macron, ambos fueron verdaderamente generosos, amables y cálidos conmigo, y pues hicieron que este evento fuera una gran experiencia para su servidor. Miren cómo llega aquí el señor haciéndole de esclavo, feliz para saludar a su compadre Macron, lo abraza y hasta de la manita salen, ya no digo más. ¿Quién sabe qué pasó en la fiesta? Aquí está el señor, aquí está el presidente de Nigeria, que en esta publicación y con un documento oficial de la Corte de Distrito de Illinois en Estados Unidos, nos dice que desde Chi-Town, que es Chicago, es un apócope que utilizan los norteamericanos, los estadounidenses, los gringos, se dedicaba aquí Bachman, pues el señor de la bolsa, de ser un lavador de dinero en Chicago, a dirigente de la Organización de Estados de África Occidental. Conozcamos al ex lavador de dinero que ahora dirige el golpe para invadir Níger. Vean nada más qué angelitos son los que trabajan para las grandes potencias que representan los intereses de las grandes corporaciones y no los de sus pueblos. Y Le Monde amenaza porque se convierte prácticamente en diario oficioso del gobierno francés, pero sobre todo de los grandes intereses franceses en Níger, porque son empresas privadas las propietarias de la explotación del uranio. Bola Tinubu, la credibilidad de Bola Tinubu, el presidente de Nigeria, dependerá de lo que haga en Níger. Ya lo amenaza Le Monde y le dice, pórtate bien, a ver cómo nos arreglas el problema, si no, tú eres el siguiente. Y aquí, en esta publicación, que me parece que es de la India, dice el golpe en Níger, el Senado nigeriano rechaza el plan de Tinubu para desplegar tropas en Níger y urge una solución política. Le está saliendo mal, pobre muchacho, se me hace que los franceses se la van a cobrar cara. Y que es un muy conocido tuitero en Francia, dice, la embajada de Francia en Níger es atacada. La muchedumbre grita abajo Macron, viva Putin, viva Rusia. Si Macron envía al ejército francés, habrá guerra contra Wagner, que es el ejército mercenario dependiente de Rusia. Si Macron no hace nada, Francia perderá el acceso al uranio de las minas de Níger, que está explotado o que se explota para alimentar los 56 reactores nucleares franceses que alimentan el 70% de la electricidad de Francia. Díganme si no hay intereses graves en todo este lío. Ahora, no es que las naciones africanas lamentablemente se estén liberando. Hay una guerra por los recursos y atrás están Rusia y China. Es una guerra geopolítica y vamos a hablar claro y hacer un análisis. Rusia les ganó ya la guerra porque les acaba de abrir un segundo frente y ese segundo frente se llama África. Ganará en Ucrania y ya los metió en un lío y hoy las naciones que apoyaban a Ucrania o al gobierno de Zelensky más bien para que Ucrania se destruyera y Rusia se desgastara, hoy se tienen que ocupar de asuntos de supervivencia de sus propios negocios en África que ya están en peligro. Insider Paper nos dice que cualquier intervención militar en Níger para restaurar o volver a poner en el cargo al depuesto presidente Mohamed Bazoum será considerada una declaración de guerra en contra de Burkina Faso y Mali, lo han dicho los dos países en una declaración conjunta este martes. Ya hay algunas naciones que están dispuestas a defender a esa nación que está junto y que parece ser que se deshizo del empleado de los franceses. Este es el mapa de Francia, vean ustedes, esta es la región del Sahel, toda la que está en color más oscuro, y atraviesa parte de Mauritania, Senegal,
Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudán y Eritrea. Y si ustedes ven, en la práctica totalidad de los países que atraviesa esta línea imaginaria de esta región más bien, o esta región, han ocurrido golpes de Estado desde 2020. Gobernar a través del caos y de la incertidumbre, a través de la confrontación, el caos social. Este es el mapa de África y en rojo aparecen todas las naciones africanas que ya han celebrado acuerdos militares con Rusia. Vean ustedes esto y se darán ustedes cuenta de qué tamaño es el problema y la guerra que se libra ya en África. Miren la caricatura del Telegraph, un diario británico muy conocido, muy antiguo, julio de 2023, burlándose de Putin, que aparece sentado en el trono y le llama a esto el nuevo orden mundial, y tiene a un presidente de Uganda, me parece que es el de la extrema derecha, luego sigue el de Corea del Norte, luego Xi Jinping, el presidente chino, y finalmente el de Burkina Faso, que ha salido respondón últimamente. Es una burla al supuesto, dicen, nuevo orden mundial que trata de instaurar Putin. En realidad es que ellos eran los que querían el nuevo orden mundial, esa reinicialización dirigida desde el Foro Económico Mundial de Davos, que parece que no les está saliendo. Tenemos aquí alguna otra noticia y esto es lo que les decía para que nos demos cuenta exactamente de qué se trata. Aquellos que tengan la tentación de situar en los conflictos geopolíticos al bueno y el malo y digan qué buenos son los chinos, ya vinieron a liberarnos, entiendan que en esta materia todas las naciones que son potencias tienen intereses y que lo lógico es que defiendan sus intereses. Lo anómalo en las naciones sometidas, como fuimos durante el periodo neoliberal, es que en lugar de defender nuestros intereses, defendamos intereses ajenos. Los gobiernos europeos no defienden los intereses de sus pueblos ni de sus naciones, defienden los intereses de las grandes corporaciones que los han puesto, que los subsidian y de los que son o de las que son socios. Pero resulta que Rusia, China y estas naciones sí tienen una defensa del interés nacional. No significa, insisto, que se vaya a introducir la libertad y la democracia en África, porque además en Níger China discute acuerdos sobre uranio y algunos otros, o sea, sobre minería en explotación de uranio y algunos otros acuerdos. Ya ven, cuando uno se va, llega el otro. Ojalá estas naciones realmente se liberaran. Resulta complicado, pero deseamos que los pueblos se levanten y que ya dejen de ser explotados porque África ha sido saqueada de una forma inmisericordia por la plutocracia mundial. Sobre todo la muy progresista, como Bernard-Henri Lévy, un individuo que defiende puros asuntos de minorías y ONGs y no sé qué, y que se ha comprobado que explota en una empresa familiar en África a cantidad de niños, a cantidad de personas en régimen de semiesclavitud. Hipócritas. Dice esta publicación del Comercio de Energía Mundial que Rusia es quien domina las cadenas de suministro de la energía nuclear, y este es un grave problema. Rusia es un actor dominante en las cadenas de suministro mundial de las energías nucleares, poseía el 40% de la infraestructura total de conversión de uranio en el mundo en 2020 y el 46% de la capacidad total de enriquecimiento de uranio en el mundo en 2018. ¿Y por qué creen? Miren cómo no todo es parejo. El Confidencial, un diario español, nos dice que Rosatom, que es una empresa del Estado rusa o del Estado ruso, controla la mitad del uranio en el mundo. La empresa rusa no sancionada por la invasión de Ucrania porque es vital para el mundo. Esa no la sancionaron, todo lo demás sí, pero no hay borracho que coma lumbre. Estados Unidos, vean ustedes, tomen nota Xóchitl Gálvez, tomen nota Cuadri, todos los amigos de siempre, tomen nota, vean si ustedes pueden ayudar a Rusia, también la pueden asesorar. Sé que les enriquecerá a los rusos y a los chinos su sabiduría. Estados Unidos quiere construir 300 nuevos reactores nucleares de última generación, pero tiene un gran problema, la dependencia del uranio enriquecido ruso. 300 nuevos reactores. Ya saben que las energías limpias, las de Xóchitl, las de la bicicleta, son las que vienen. Zero Hedge y unas refinerías virtuales. Esas
que están pero no las ves. Zero Hedge dice que la India, que la India está consumiendo 11 veces más petróleo crudo de Rusia, y esto evidencia la ineficacia de las sanciones occidentales. Vean ustedes, todo les está saliendo mal, parece ser que Rusia está ganando la guerra militar y sobre todo la económica. Se ha vuelto el mayor proveedor de petróleo crudo de la India, que es uno de los más grandes consumidores de petróleo. Imaginen ustedes. Pero miren lo que le pasa a las compañías europeas, porque todo estaba pensado, lo dice el Financial Times, que las compañías europeas sufren pérdidas de 100 billones de euros en las operaciones con Rusia por las sanciones. Se dieron un balazo en el pie, pero todo estaba pensado. También se trataba de destruir a las naciones europeas. Lamentablemente los pueblos europeos están tan metidos en el mundo materialista y consumista, los desgastaron tanto, los llevaron a tal destrucción espiritual, moral, humana, social, que ahora no pueden defenderse de esta que se les está viniendo, que les está cayendo. El periódico El Independiente de Kiev, que es la capital, como ya les dije, de Ucrania, dice que Zelensky, como lo dije al principio de este programa, se reúne con JP Morgan, con los gerentes, con los altos directivos de JP Morgan, para hablar sobre la reconstrucción de Ucrania. Gran negocio de los mismos de siempre, JP Morgan, la institución bancaria más grande de los Estados Unidos. Pero miren qué socio le salió a JP Morgan, se llama BlackRock, un fondo de inversión, el mayor fondo de inversión del mundo, que está acumulando cada vez más dinero junto con Vanguard y otros 2 fondos de inversión. Todo es así, cada vez se concentra más dinero en pocas manos. BlackRock y JP Morgan ayudarán a poner en funcionamiento un banco de reconstrucción en Ucrania. Y van a traer muchos fondos de los mismos de siempre para hacer el gran negocio de su vida. Allí estará Bill Gates, estará Soros, estarán los mismos de siempre. No se extrañen, es el mismo cuento. Destruyen naciones, venden armas, hacen guerras perpetuas y cuando ya no aguanta más y destruyeron todo, vamos a reconstruir. Todo el negocio es nuestro. Ucrania ha sido sacrificada en aras de la falsa democracia y libertad, porque no era el asunto y los tontos se lo creían. Recuerdo haber visto un tuit de Calderón, el impresentable que desgobernó a México con su bandera ucraniana. Cosa de tontos. Vamos hacia el final ya. Grant Shapps, que es el ministro de Energía de la Gran Bretaña, hace votos para que, o decide que se explote a gran escala ya el petróleo y el gas en el Mar del Norte, las reservas de la Gran Bretaña. Pero ya saben que eso no sirve, insisto, que viene esta asamblea de sabios desde Calderón y todos los demás, con su alumna, la alumna de Fox también, Xóchitl Gálvez, Cuadri, Anaya, todos los que dijeron que el presidente estaba cometiendo un grave error al construir refinerías y al apostarle al petróleo y a las energías con las que contamos. Otros tontos, los del Reino Unido, dicen que Gran Bretaña no tiene otra opción sino extraer el remanente de los combustibles, de las reservas de combustibles fósiles para, pongan atención, asegurar la seguridad energética. ¿Qué pasaba cuando les decíamos que esto era materia de seguridad y de soberanía energética? Que no era así. La Gran Bretaña, la patria de Margaret Thatcher, dice lo contrario. Ya ni siquiera están leyendo lo que hacen los que les daban instrucciones. Termino con unos tweets de 2 individuos, uno muy admirado por mí, pero que son laboristas, es decir, la izquierda de la Gran Bretaña que se opusieron a Margaret Thatcher, lucharon contra ella, y George Galloway en particular, que fue expulsado del Partido Laborista, es decir, la izquierda en Inglaterra, en Gran Bretaña, el partido de los trabajadores, de las causas de las clases trabajadoras, expulsado por defender a los trabajadores, oponerse a las nuevas ideas y sobre todo estar en contra de la invasión de Irak.
Vaya izquierda la que construyeron en Europa. Y dice George Galloway, y dice con toda razón, el Partido Laborista aborrece al pueblo británico, particularmente a la clase trabajadora. Nuestras palabras rudas, ásperas y nuestros modos, nuestra falta de corrección política, nuestra adhesión a los conceptos pasados de moda de la familia, del hombre y de la mujer y del patriotismo. Los laboristas adoran a los extranjeros, desde luego, pero más, adoran a aquellos de cualquier parte, del lado que sea, a los que vengan de donde sea, gente como ellos, es decir, cosmopolitas sin patria. El pueblo la gente que es post familia, post país, que son globalistas, instantáneamente transferibles a cualquier lugar, ya me voy a Miami porque no me gustó mi país, la gente como los laboristas, la falsa izquierda. Y finalmente, el de otro, Chris Williamson, que dice, los laboristas están en situación de negación. Su continua membresía del Partido Laborista les ayuda a crear la ilusión de que el laborismo es diferente a los Tories. Los Tories son los conservadores en el Reino Unido, es decir, supuestamente el partido de derecha, aun cuando sus políticas económicas y sociales son exactamente idénticas a las de los conservadores, a las de los Tories, como por ejemplo respaldar la guerra. No hay diferencia entre derecha e izquierda, no hay diferencia ya entre unos poderosos y otros. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Que está bien todo político que tiene como objeto de su gobierno, de sus esfuerzos, de su lucha y como fin último al pueblo y a la patria. Eso es lo que ahora se rescata. El pueblo, siempre el pueblo, quien está con el pueblo, con sus necesidades, con sus deseos, con sus sentimientos, con sus ilusiones, sus metas, con sus propósitos, con sus necesidades. Quien está con la patria en las buenas y en las malas, quien no huye en los momentos difíciles, quien está adherido a las raíces y entiende que uno se debe a algo superior y que la patria es primero y que el pueblo es la esencia de la patria y que por eso gobernar es servir al pueblo, es servir a los demás. Desde aquí luchamos también en este servicio, el servicio de la información y de la formación, el servicio de la verdad, transmitiendo para todos ustedes, como cada sábado, nos veremos el próximo a las 5 de la tarde. Muchas gracias, síganos en nuestras redes, denle me gusta, compartan, utilicen todo el material que es de ustedes, difundan esto, porque desde aquí defendemos la verdad, que llegue a mucha gente. No es para engrandecimiento personal o de nuestro equipo, es para engrandecimiento de México y de su pueblo. Los veré de aquí a 8 días. Gracias nuevamente.